Saludos, sean todos bienvenidos a este espacio donde estaremos trabajando un contenido muy importante, sobre todo en el área de las matemáticas. En esta ocasión, los expositores Marcel García, Alexandra Rodríguez y su servidor Franklin Martínez estaremos abordando un tema relacionado con la asignatura Historia, Filosofía y Epistemología de las Matemáticas. El tema que estaremos abordando es René Descartes, la aritmética de Diofanto y Eudoxo y el método de exhaustión. ¿Qué es la aritmética de Diofanto? La aritmética de Diofanto es un tratado antiguo atribuido al matemático griego Diofanto de Alejandría, el cual se centra en la resolución de ecuaciones que tienen soluciones racionales o enteras. La obra más famosa de Diofanto es Aritmética, ya que centra su base en lo que hoy conocemos como la teoría de números. La aritmética de Diofanto, también conocida como teoría de números diofantina, se centra en las soluciones enteras de ecuaciones polinómicas de Diofanto de Alejandría. La obra aritmética de Diofanto de Alejandría contaba con 13 libros, de los cuales solo sobrevivieron 6. En cada uno de estos se presentan una serie de problemas que pueden resolverse utilizando ecuaciones diofánticas, las cuales son ecuaciones polinómicas que pueden resolverse y tener soluciones racionales o enteras. Uno de los ejemplos más clásicos es el problema de encontrar los números que satisfacen la siguiente ecuación: x cuadrado más y cuadrado es igual a z cuadrado. Este es un ejemplo de una ecuación diofántica. Otro ejemplo de otra ecuación diofántica es como la podemos ver en esta diapositiva: 87x menos 64y es igual a 3. Ahora estaremos viendo los problemas planteados por Diofanto. Es preciso destacar que Diofanto no resolvía estas ecuaciones que él proponía, sino que éste buscaba métodos ingeniosos para darle solución, y lo hacía de la siguiente manera. Primero, planteando el problema. Es decir, Diofanto describe un problema de la vida cotidiana para buscarle una solución, y en segundo lugar, este planteaba la metodología con la que se iba a resolver ese problema que él había planteado. La aritmética de Diofanto y las ecuaciones diofánticas tienen aplicaciones en diversas áreas, tanto de las matemáticas como de la vida cotidiana. Algunas de estas aplicaciones las podemos ver en criptografía, en problemas de optimización y combinatoria, y también en la teoría de códigos. Estas son una de las áreas más visibles donde podemos aplicar tanto la aritmética de Diofanto como las ecuaciones diofánticas. La aritmética es clave en la evolución de las matemáticas por cómo abordó la teoría de números. En el siglo XVII, Pierre de Fermat leyó este texto y anotó en sus márgenes lo que hoy conocemos como el último teorema de Fermat, el cual no fue conocido hasta 1994, cuando Andrew Wiles lo terminó de dar a conocer. Es por esto que podemos decir que Diofanto encendió una mecha que duró siglos en explorarse. Saludos, mi nombre es Marcel García. Uno de los objetivos principales de nuestra investigación es explorar la influencia y el impacto del método de exhaustión de Eudoxo en las matemáticas y cómo René Descartes, uno de los grandes pensadores, se posiciona en esta evolución del pensamiento matemático. Es por ello que vamos a indagar un poquito en lo que fue René Descartes y Eudoxo. Eudoxo, definido 408 a 355 a.C., fue uno de los matemáticos griegos más influyentes de su época.
Trabajó en diversas áreas, incluida la astronomía, la geometría, y uno de sus logros más destacados, por supuesto, fue la creación del método de Saussure, una técnica matemática que simplemente sentó las bases para lo que hoy en día conocemos como el cálculo integral. Es por ello que René Descartes, en 1596 a 1650, conocido como el padre de la filosofía moderna, también hizo contribuciones significativas a las matemáticas. Su desarrollo más influyente en este campo fue la geometría cartesiana, que introdujo el uso del sistema de coordenadas para describir puntos y figuras geométricas. Es aquí donde viene la geometría analítica. A través de la geometría cartesiana, Descartes pudo vincular la geometría con el álgebra. Esto permitió que problemas geométricos como el cálculo de áreas pudieran ser traducidos como ecuaciones algebraicas. Esta nueva forma de pensar facilitó lo que fue el desarrollo de las matemáticas modernas, ya que proporcionó una herramienta que combinaba la precisión de números con la visualización geométrica. Aunque Descartes no tuvo directamente relacionado con el método de Saussure, su trabajo sobre la geometría analítica abrió las puertas para lo que fue un enfoque más abstracto a la resolución de problemas geométricos. Esto influyó en los matemáticos posteriores, ya que eventualmente fusionaron las ideas de la geometría, límites y cálculo para resolver problemas complejos de áreas y de volúmenes. Es aquí donde mencionamos que René Descartes y Eudoxo de Cínido, a través de sus contribuciones, han tenido un impacto significativo en las matemáticas modernas, ya que especialmente en el desarrollo del cálculo y la geometría. A continuación vamos a destacar algunos de sus aportes y su relevancia en lo que es la actualidad. René Descartes y su impacto en la actualidad fueron varios. Entre ellos estaba lo que es el desarrollo del cálculo y análisis, en donde su enfoque ha sido fundamentalmente para el desarrollo del cálculo diferencial e integral, que es esencial en diversas ramas de las matemáticas. Luego tenemos lo que es la aplicación en ciencias, en donde la geometría analítica se aplica en lo que es la física, ingeniería, informática y economía, lo que es facilitando la representación gráfica de datos funcionales. Luego tenemos, en tercer lugar, lo que es los métodos de modelado. Estos métodos permiten modelar problemas de múltiples disciplinas utilizando ecuaciones para describir fenómenos físicos y naturales. Luego tenemos cómo René Descartes y Eudoxo, con el método de Saussure y los aportes que han hecho a mediados de los tiempos, fueron fundamentales en la enseñanza-aprendizaje que tiene Los aportes de los mismos, especialmente el método de Saussure y la geometría analítica, ofrecen fundamentos para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas. El primero sería la conexión del álgebra y geometría, que fomenta la comprensión de ambas disciplinas al representar problemas geométricos algebraicos gráficamente. Luego tenemos lo que es la estimulación del pensamiento crítico, en donde se enseña a resolver problemas complejos utilizando la lógica. Luego tenemos la resolución de problemas, que nos permite aplicar conceptos teóricos a situaciones prácticas. Luego están los fundamentos del cálculo, que preparan a los estudiantes para entender conceptos de cálculo como integrales y integrales. Luego las representaciones gráficas, que facilitan lo que es la visualización de funciones y relaciones abstractas. Luego tenemos las aplicaciones interdisciplinarias, que muestran la relevancia
Bien, saludos. Mi nombre es Alexandra Rodríguez y yo estaré continuando con esta tercera parte de la exposición, hablando acerca de René Descartes y su método de exhaustión. Continuando con la descripción del método, podemos decir que este consiste en aproximar el área o volumen de una figura irregular, ya sea un círculo o una esfera, mediante la superposición de figuras más simples. Estas pueden ser polígonos o prismas cuyos volúmenes y áreas pueden calcularse fácilmente. A medida que se añaden más polígonos, estos ocupan más espacio dentro de la figura y la diferencia entre la figura y la aproximación disminuye y el proceso se repite hasta que esa diferencia sea prácticamente cero. Cabe destacar también que este método fue clave en la antigüedad para resolver problemas geométricos que involucran figuras curvas y complejas, algo que no se podía hacer con las técnicas algebraicas que existían en esta época. Matemáticos posteriores como Arquímedes también utilizaron el método de exhaustión, esto para calcular el área de un círculo y el volumen de una esfera. En las aplicaciones y el legado de este método, aunque es rudimentario comparado con los métodos actuales, este método de exhaustión permitió que los matemáticos griegos alcanzaran resultados muy precisos sin la necesidad de los conceptos modernos del cálculo. Su importancia mayormente radica en que este método fue el precursor de las técnicas de límites que se formalizan muchos siglos después con el desarrollo del cálculo infinitesimal en el siglo XVII por Isaac Newton y Leibniz. En esta parte continuamos hablando acerca de la relación entre el método de exhaustión y Descartes. El método de exhaustión de Eudoxo y las ideas geométricas de Descartes, aunque desarrolladas en contextos históricos distintos, comparten un hilo conductor. Ambas buscaron maneras de entender y resolver problemas relacionados con áreas y volúmenes, pero lo hicieron desde perspectivas distintas. Mientras que el método de exhaustión en un enfoque geométrico que se basa en la aproximación mediante la subdivisión de figuras, Descartes introdujo un enfoque algebraico al vincular la geometría con el álgebra. Esto lo podemos ver en la figura que se muestra en la diapositiva de cómo Descartes relaciona una ecuación para encontrar sus coordenadas cartesianas. Esto fue de suma importancia para la evolución del cálculo, ya que permitió que los problemas geométricos se resolvieran mediante el análisis numérico. En el impacto actual de este método se pueden destacar dos de ellos, que son el fundamento del cálculo integral y la teoría de límites. En el fundamento del cálculo integral, este método es considerado como un precursor del cálculo integral. Su idea de aproximar el área bajo la curva se refleja en las integrales modernas, como se pueden ver en la imagen, que son contenidos que podemos ver en asignaturas como análisis matemático o cálculo diferencial, entre otros. También está la teoría de límites, que sentó las bases para la comprensión de límites y convergencia en conceptos esenciales en el cálculo y el análisis matemático. Ya para concluir, podemos decir que el Eudoxo, con su método de exhaustión, y René Descartes, con su geometría cartesiana, contribuyeron de manera significativa al avance de las matemáticas. El primero sentó las bases para el cálculo integral, mientras que el segundo proporcionó las herramientas algebraicas que facilitan la resolución de problemas geométricos. Estas dos vertientes juntos, con sus trabajos, representan pasos importantes en la historia del pensamiento matemático que siglos más adelante culminarían en el desarrollo de técnicas matemáticas modernas.
Las contribuciones de Eudoxo y Descartes han dejado un legado duradero en las matemáticas y su aplicación en el mundo actual. Desde el cálculo integral hasta la geometría analítica, sus ideas y métodos son fundamentales para el desarrollo de las matemáticas modernas y su utilización en diversas disciplinas científicas y técnicas. Ya para finalizar con nuestra exposición, quisimos compartir esta pequeña frase muy famosa de René Descartes que dice: pienso, luego existo. Muchas gracias por su atención.